Capítulo primero. Lo mental. Bienaventurados aquellos que abren su entendimiento a pesar de sus creencias. Yo soy yo, formo parte de la historia por una simple y sencilla razón, estoy consciente de que existo, y ahora me manifiesto proyectando mi pensamiento hacia el futuro, y eso me hace ilimitado en el tiempo. No he venido a salvarte, ni a ofrecerte la vida eterna, pues ya la tienes. Solo he venido a manifestarme aprendiendo y enseñando todo lo que esté a mi alcance, y eso es lo único que puedo ofrecerte. Soy un espíritu encarnado, gracias a la carne me manifiesto en la tercera dimensión, lo que yo llamo la 3D. A esto le llamo una experiencia de vida, aunque esta no es la única manera de vivir, también vivimos en otras dimensiones, y para entenderlo es necesario expandir nuestra conciencia. Creer no es lo mismo que saber, y ha llegado tu momento de saber. En la 3D estoy dotado de un cuerpo celular, capaz de sentir y experimentar, capaz de manifestarse en la palabra, y por eso lo hago ahora. La palabra es y será la expresión más importante para poder entender y comunicar nuestras experiencias y conocimientos, para crear nuestra realidad. Entiendo el poder de la palabra, y por eso la respeto como a Dios mismo. Con la palabra se crea, pero también se destruye. Bendito seas por siempre, Señor. Señor es una palabra que se ha prostituido, pero aún así, no se demerita su significado original para los que lo entendemos. Igual que el significado de la palabra Dios, que es incomprensible para los que están en la conciencia básica. Dios es indescriptible e inimaginable desde nuestra perspectiva. Es por ello mismo que algunos niegan su existencia, y otros más se confunden y van de una religión a otra, sin encontrar lo que realmente buscan, su conexión con la divinidad. Alabado sea el Señor. Símbolo de la supremacía y del dominio. Perfecto reflejo del ego. El ego es el programa básico mediante el cual Dios se manifiesta en un número infinito de seres. Es el programa mental que nos divide, el que nos hace únicos e irrepetibles, el que genera nuestra personalidad. Controla a tu ego, aprende a reconectarte, y tu vida cambiará en un instante. Agradezco al ego porque a través de él he aprendido lo que es estar materializado, física y mentalmente, sin embargo, estoy aprendiendo a controlarlo, puesto que también he aprendido que en su máxima expresión, el ego destruye. Destruye familias, destruye amistades, destruye sociedades. Estoy tratando de ser lo más dulce posible para influir en tu pensamiento positivamente, con la mejor claridad de la que cuento, y para explicarnos el significado de la vida. La vida en la 3D solo existe en el tiempo, y el tiempo también es un concepto que nos confunde, y por eso lo explico ahora. El tiempo es la forma en que percibimos el movimiento, y lo medimos a partir de la rotación de nuestro planeta sobre su eje, su unidad de medida es la hora, y un día es igual a 24 horas. Si no hubiera movimiento no habría tiempo. Todo vibra y todo está en movimiento continuo. El tiempo es relativo y depende de factores físicos y dimensionales. La percepción del tiempo también es relativo desde la mente. El tiempo es lineal en su concepción de la 3D. El tiempo es, presente, pasado y futuro. En dimensiones superiores, el tiempo es circular, en donde todo se expresa en el presente continuo, ya que en esas dimensiones no hay materia como en la 3D. Pero definitivamente el tiempo no es la cuarta dimensión como algunos lo han manifestado. El presente realmente no existe en la 3D, pues solo es la línea que divide al pasado del futuro, nosotros vivimos solo en un instante. Y la vida se manifiesta en instantes continuos. Podríamos pensar que un milisegundo antes del presente, aún es futuro y un milisegundo después, es pasado. Si acotamos aún más el tiempo, por ejemplo, a una millonésima de segundo, sería igual. En términos matemáticos el presente es cuando el límite del tiempo tiende a cero, y donde el límite tanto del pasado como del futuro, tiende a infinito.
Y como el pasado solo existe en las memorias, y estas memorias son la causa de las creencias, desde la perspectiva del individuo, es posible modificar esas creencias, a partir de disminuir las emociones atrapadas en esas memorias. Es como cuando una persona cambia de religión, y ha perdido las creencias de su religión anterior, es decir, ya no hay la emoción que lo mantenía en esa religión, y esto se debe a que se ha decepcionado, puesto que se ha dado cuenta de que en el fondo hay una falta de congruencia desde su punto de vista. Esto también ocurre cuando nos decepciona una persona. Entonces, ¿qué es el presente? A un lapso de instantes continuos le llamamos momento, y eso es realmente lo que vivimos como presente. Somos los recuerdos de momentos de nuestras vidas. Sin memoria no hay vida. Desde el ego la vida se acaba cuando nuestros recuerdos dejan de existir. Normalmente creemos que esto es posible en la 3D, pero los recuerdos son emociones atrapadas en el ADN, que se transmiten de generación en generación, y en otras dimensiones los recuerdos son eternos. La magia del ego consiste en no recordar, pero eso no quiere decir que la información se haya perdido. Somos seres multidimensionales. El día que seas consciente de esta experiencia, perderás el miedo a la muerte física de tu cuerpo celular. El futuro es la proyección del pasado en su trayectoria, y ésta siempre puede cambiar. Es como ver el movimiento de un balón o de una pelota en la cancha, nos podemos imaginar su trayectoria, pero esta depende de cada uno de los jugadores, y todos son importantes para definirla, y todos interactúan para manifestar la trayectoria de la pelota o del balón. Un buen equipo definirá la mejor trayectoria para su beneficio, por eso es importante aprender a trabajar en equipo. Nuestro equipo básico es el cuerpo celular. Si nos integramos con otras personas formamos un equipo que podemos llamar familia, y si nos integramos con más personas entonces surgen las amistades, y si nos seguimos integrando a más personas llegamos a sentirnos parte de un grupo, de una colonia, y a las colonias integradas las llamamos ciudades, y a las ciudades integradas las llamamos países, y a los países integrados le podemos llamar planeta, y la integración de los planetas forman las galaxias, y estas a su vez forman el cosmos. Realmente todos formamos parte del equipo, pero lo que nos hace falta a veces es la integración, es decir, dejar a un lado al ego. El ego ni es bueno ni es malo, como todos los programas que nos conforman, simplemente es algo que necesitamos, y por eso existe. Los que juzgamos somos nosotros desde nuestro ego, y no está mal juzgar si esto nos sirve para ubicarnos en la conciencia, y poder así subir a un nivel superior en donde dejarás de juzgar. Esta es la única manera en que lograrás tu verdadero objetivo, alcanzar la plenitud de la conciencia pura, la iluminación. ¿Qué tan perdido andas de tu objetivo? Analiza tu forma de vivir y ubícate en el mapa de conciencia. Sorpresa. Existe un mapa de la conciencia. Consulta el mapa de la conciencia de David R. Hawkins, 1927 a 2012, en su libro Dejar ir, El camino de la entrega. Si estudias el mapa de la conciencia, lo asimilas y lo vives, tu vida cambiará. Y puedes cambiar tu trayectoria. Claro que sí, pero solo si tú quieres y es aquí en donde interviene tu voluntad. Una cosa es el deseo y otra tu voluntad. Se parecen y uno va después de la otra, pero no es lo mismo. El deseo se forma con tus vivencias, con tu pasado, y tu voluntad tiene que ver más con tu futuro. El deseo surge de cosas que ya conoces, cosas que quieres cambiar o mejorar, y tu voluntad es la energía que vas a necesitar para materializar tus deseos. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuidado con esta idea, ya que, aunque encierra una gran verdad, también ha sido utilizada para el dominio desde el ego. Dentro de la manipulación existe esta especie de poder, en donde las personas con un gran ego manipulan consciente o inconscientemente a los demás, y los otros dentro de su ignorancia se dejan manipular. Esto es y ha sido durante mucho tiempo, y por eso se manifiesta el miedo al cambio,
pues esa es la trayectoria natural que traemos, y a la mayoría les da miedo cambiar su trayectoria. Ya somos muchos los que estamos trabajando en la conciencia, y queremos ese cambio, y por ello trabajamos en el despertar de la conciencia, pues entendemos que es una manera más constructiva y equitativa de vivir, sin caer en la utopía. Trabajamos para encontrar la armonía de nuestra esencia, en donde todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, en donde la expresión de la diversidad no implica necesariamente la competencia destructiva, sino la suma de capacidades diferentes. El secreto del mentalismo se basa precisamente en el deseo y la voluntad, y aprender a trabajar con ello siempre te dará el poder. El deseo calibra en 125, y se ubica en el lado de la fuerza, y la voluntad en 310, del lado del poder. Necesitas haber pasado por la fuerza del deseo para llegar al poder de tu voluntad. Ahí es precisamente en donde radica el secreto. Tienes que trabajar constantemente para lograr tus objetivos, y muchos que han aprendido que el trabajo es una obligación se desaniman en el primer intento. El día en que entiendas que el trabajo es una bendición, y que éste debe de gustarte, entenderás que el trabajo realmente es gratificante, y lo harás con ánimo y con el mínimo de esfuerzo. El trabajo implica en ocasiones un sacrificio, que más bien deberíamos considerarlo como el precio que tienes que pagar, pues todo en esta realidad se rige con un tipo de cambio, se obtiene algo a cambio de algo. Sin esta ecuación las cosas no funcionan, y cuando esta ecuación no es equilibrada las cosas van mal. Normalmente se da esperando recibir algo a cambio, y cuando aprendes a dar sin esperar recibir algo, es porque sabes que siempre hay una recompensa, y tiene más valor cuando tú no antepones tus expectativas. Entonces, ¿qué debemos de esperar? Siempre debes de esperar lo mejor, y lo mejor no siempre es tu voluntad, pues si estás en la ignorancia no sabes realmente qué es lo mejor para ti, y la mayoría aún vive desde la ignorancia, la inconsciencia. Cuando pregunto por ejemplo, ¿sabes cómo funciona el sonido? La mayoría de las personas no tienen ni idea de qué es esto, aunque toda su vida han hecho uso de él. Lo ven tan natural que no se cuestionan cómo funciona. El sonido es, por ejemplo, una forma de vibración, que utilizamos para comunicar un pensamiento, que se produce desde la mente de una persona, con la intención de transmitir sus ideas a otra persona. Cuando en mi mente se formula un pensamiento, y deseo expresarlo, mi mente activa a mi cerebro, que es el procesador que convierte la información de mi mente en pulsos eléctricos, que a su vez, originan la gesticulación de las palabras mediante el mecanismo de los pulmones, cuerdas vocales, boca, dientes, lengua, labios, saliva, etc. Y todo esto produce la vibración del aire, que es el medio de transmisión para llegar al oído del receptor, que mediante el mecanismo de su tímpano, una fina membrana que recibe dichas vibraciones, las convierte en pulsos eléctricos, que a su vez llegan a su cerebro para que éste las procese, y las convierta nuevamente en la información que entiende la mente, captando así el pensamiento del interlocutor. Un poquito complicado si lo piensas de esta manera, y muy sencillo a la vez, porque lo hacemos desde el subconsciente, y este se encarga de todo lo complicado de nuestro cuerpo. Lo importante es entender que el subconsciente también es programable y desprogramable. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar un auto, al principio lo hacemos conscientemente, pues necesitamos poner los 5 sentidos, y de esta manera vamos programando al subconsciente, hasta llegar el día en que lo hacemos sin pensar. Pero lo tenemos que desprogramar cuando adquirimos hábitos negativos que nos afectan en nuestra vida, y nos dañan. Por ejemplo, la adicción de fumar, mucha gente que lo hace se justifica diciendo que es una necesidad y efectivamente, lo convirtieron en una necesidad, pero seguro es que les está dañando, aunque ellos no lo admitan. Normalmente todas las adicciones funcionan igual, y estas han sido adquiridas. El sonido en general transmite información, un ave trinando, un motor en movimiento,
pasos de alguien caminando, el parloteo de la gente en una reunión, el aire en movimiento a través de las rendijas, la sirena de una ambulancia, etc. Todos estos son ejemplos de sonidos transmitiendo información. Nuestro cerebro está entrenado para distinguir y registrar el significado de miles de sonidos, y nuestra mente es la que los hace conscientes. Por lo tanto, el sonido no es otra cosa que un medio para transmitir y recibir información en forma de ondas que vibran en una frecuencia determinada. El cerebro y la mente no son lo mismo, el primero es el mecanismo mediante el cual se procesa la información y el segundo tiene que ver más bien con los programas de conducta, con la generación de los pensamientos, y con la información misma. En esencia, realmente somos un espíritu, un alma, un ser, expresados a través de ideas, sueños, imaginación y emociones que se producen desde la mente. Cuando el cuerpo celular muere, las células se reciclan, pero prevalece nuestra esencia en las otras dimensiones, y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque el ego se manifiesta en el apego de lo material de la 3D, y cuando morimos hemos dejado de estar en la 3D. Cuando descubres la importancia de la imaginación, descubres realmente tu poder creativo. Imaginar es ver en la mente con las imágenes guardadas en tu memoria, y esta es ancestral, solo tienes que aprender a reconectarte para recordar. Tú creas tu realidad todo el tiempo, puedes crear cosas o situaciones, pero si tu realidad no corresponde a tus deseos, es porque te falta fuerza de voluntad, te falta expandir tu conciencia. ¿Quién limita tu creatividad? Son tus creencias. En la medida en que aprendas a expandir tus límites, es la medida en que te vuelves más creativo. Una persona cerrada en sus creencias, se niega la oportunidad de crecer, de cambiar de frecuencia, y se obliga a someterse a la voluntad de los demás, tal vez se justifique pensando que esa es la voluntad divina, cuando en realidad viviendo desde su carencia se vuelve la víctima del cuento. Todos somos víctimas de nuestras propias creencias. ¿Cómo salir de nuestras creencias? Solo hay una forma, y es mediante la expansión de la conciencia. Conciencia y conocimiento van de la mano, pero el puro conocimiento no crea conciencia. El conocimiento lo podemos encontrar en una enciclopedia, en alguien muy instruido, en internet, en un libro, etc. Pero la conciencia se logra integrando dicho conocimiento en nuestra esencia, es decir, integrándolo en nuestro ser. Este proceso tiene que ver con las vivencias, las experiencias, y es aquí donde la 3D tiene su significado real. Para ser conscientes de algo tenemos que vivirlo, sentirlo, experimentarlo, es prácticamente imposible aprender sin experimentar. Por eso es que podemos encontrar gente instruida, que aparentemente sabe mucho, pero que solo habla de memoria, y su nivel de conciencia es bajo. Lo mismo pasa con las personas que son muy racionales, que su religión es la ciencia, y que se quedan tan solo en el conocimiento limitado a sus creencias, puesto que lo único que aceptan debe ser medible, cuantificable y comprobable a su manera. Este tipo de personas trabajan más con el hemisferio izquierdo de su cerebro, y están desequilibrados. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de este tipo de personas tan limitadas, y que después de algún tiempo queda demostrada su ignorancia? Aún son muy pocos que logran ese equilibrio, y que pueden manejar tanto la ciencia como el arte. Un ejemplo vivo fue el maravilloso Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Todo nuestro conocimiento tiene origen en nuestras percepciones. La ciencia es un camino, mas no el camino. La ciencia se basa en la estructura de las matemáticas, que generalmente creemos que son abstractas y exactas, cuando tan solo es una manera de interpretar la realidad. Lo erróneo es creer ciegamente en la ciencia limitada. Aprender de la ciencia es básico como también es la emoción y el sentimiento. Lo ideal es complementar una cosa con la otra. Tenemos que aprender a equilibrar nuestros hemisferios cerebrales.
A mí en particular, se me facilitaron las matemáticas, porque tuve la fortuna de tener un gran maestro desde mi educación básica, a quien agradezco su vocación de enseñar las matemáticas. Me he dado cuenta que a la mayoría de las personas es algo que se les dificulta, y no es porque no tengan la capacidad de entenderlas, sino más bien porque los maestros no están bien capacitados para enseñarlas. Son realmente pocos los que lo hacen con la pasión que se requiere. Un componente esencial para ser un buen maestro es la pasión, lo que algunos llaman la vocación, y el otro es la emoción. Un maestro que emociona a sus alumnos seguro es que logrará su objetivo. Mucho tiempo después de haber tomado no sé cuántos cursos de álgebra, geometría analítica, cálculo y demás, descubrí fuera del ámbito universitario que existía algo denominado la geometría sagrada. Fue cuando empecé a entender la perfección de la armonía desde mi perspectiva humana, cuando empecé a entender el verdadero significado de las cosas. De hecho, mi preparación profesional fue dirigida hacia la ingeniería en electrónica, que yo defino como la interpretación matemática del fenómeno electromagnético. ¿Y cuál fue mi sorpresa que al entender al fenómeno electromagnético, desde el punto de vista esotérico, es posible crear magia al igual que en la electrónica? Me impactó saber que la palabra magia viene de la palabra magnetismo. No trato de convencerte de nada raro, ni mucho menos, pero sí de que seas consciente de que la 3D, es un fenómeno electromagnético manipulable física y mentalmente. Algunas veces le pregunto a la gente si sabe lo que es la radiofrecuencia, y como es de suponer, la mayoría no tiene ni idea de cómo funciona, pero eso sí, la utilizan a diario. Es curioso observar cómo se entrelazan la ciencia con la psicología, las religiones con las creencias, la ignorancia con la inconsciencia, y su complemento el conocimiento con la conciencia. En la actualidad los mentalistas tienen que ver con esta clase de ciencia, en donde se mezclan los principios del esoterismo, que no es otra cosa que el conocimiento profundo del poder de la mente, y los conocimientos elementales de la física, óptica y de la alquimia. Pero cuidado, no caigamos en el fanatismo que solo nos conduce a la frustración y a la ignorancia, creyendo que sabemos. En realidad se trata una vez más de los engaños del ego. Este es el lugar en donde se encuentran los principios de la brujería, hechicería, o como se le quiera denominar, que no es otra cosa que el manejo del mentalismo desde el ego, tanto del que la ejerce como el que la solicita, y que se manifiesta desde el yo quiero. Por otro lado, la verdadera magia, la que hace milagros, se crea desde el yo soy. Trabaja en beneficio de todo y de todos y va más allá del ego. Hablando de milagros, sé que la vida está llena de ellos, pero perdemos el encanto tan rápido, y se nos hace tan común y corriente, aún sin entender ni saber cómo funcionan. La vida en sí misma es un milagro, el sistema planetario solar es un milagro, el amanecer de cada día es un milagro, cada cosa que observes en esta 3D es un verdadero milagro. ¿Cómo definiríamos a un milagro? Es un suceso inexplicable que desafía las leyes físicas conocidas, y aparentemente entendidas por la mayoría de las personas. El detalle es que, como ya dije, estamos inmersos en la ignorancia. En cuanto un milagro se repite constantemente, este deja de sorprender a las personas perdiendo su encanto, y la gente pierde esa sensibilidad, dejando de aceptarlo como un milagro, y su mente lo clasifica como algo normal y conocido. Por ejemplo, una curación milagrosa, es lo que más desean las personas pues han caído en la trampa de creer que las enfermedades son como maldiciones, y generalmente no comprenden que ellos mismos las han producido desde su mente. La realidad es que las personas enferman por un desequilibrio emocional, sus defensas bajan, y es entonces cuando los agentes patógenos aprovechan la ocasión. Estas son las enfermedades denominadas contagiosas. Otras enfermedades, las que denominamos hereditarias, también están asociadas a emociones, pero estas están atrapadas en nuestro ADN, se han convertido en un programa, y cuando éste se activa,
inconscientemente enfermamos. En estos casos hay que liberar dicha emoción asociada, y nuestro cuerpo sanará por sí solo, a menos que nuestro cuerpo ya esté demasiado deteriorado. Depende del tamaño del daño, será rescatable, o ya no. Antes se decía cuerpo sano en mente sana, pero se ha dejado de inculcar esta idea, que realmente es muy cierta. Tampoco hay que dejar pasar que la alimentación influye muchísimo en nuestra salud. Hemos perdido el sentido de la alimentación sana, nos bombardean con productos tratados con conservadores, comemos harinas muy refinadas, muchos endulzantes, carne de animales tratados con productos para engorda y que viven en condiciones horripilantes, y ahora nos quieren engañar con productos transgénicos. En nuestra mente inconsciente llegamos a creer que nada de eso nos afecta. Y por último, ¿qué decir del ejercicio físico y mental? Simplemente no queremos hacer ningún esfuerzo. No queremos entender que tanto nuestro cuerpo físico como nuestra mente necesitan de un mantenimiento que solo se logra ejercitándolos. Cuando alguien desde el mentalismo logra influir en la persona enferma, y ésta se cura, ¿es entonces que decimos que ha ocurrido una curación milagrosa? Siempre es posible informarse de alguno de estos casos, pues suceden en cualquier parte del mundo. En este ejemplo queda muy claro cómo el conocimiento profundo del mentalismo, nos puede dar el poder de hacer curaciones milagrosas, tan solo hay que aprender y ejercitar ese poder. Lo más curioso es que casi cualquiera puede llegar a lograrlo. Truco o magia. La magia barata es en realidad un truco, algo que cualquiera puede hacer con un poco de práctica, en cambio, la magia que hace los verdaderos milagros, requiere de conocimientos profundos manejados desde la conciencia, una preparación física y mental, aunada a una gran fuerza de voluntad. El manejo del poder desde la inconsciencia es lo que nos ha mantenido sumidos en la ignorancia, en el odio, en el temor, en el sufrimiento, en la culpa, en la vergüenza. Ya basta. Título original. La sanación del alma es el camino a la felicidad. Aprende a perdonar. Primera edición, mayo de 2017. ISBN, 978-607-290484. Copyright 2017 por Jorge Amador Romo. Derechos reservados. Copyright publicado por Jorge Amador Romo. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni su transmisión de ninguna forma, ya sea electrónica, mecánica, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni cualquier comunicación pública por sistemas alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de la obra de tal forma que los miembros del público puedan acceder a esta obra desde el lugar y en el momento que cada uno elija, o por otros medios, sin el permiso previo y por escrito del editor. Editado por Jorge Amador Romo.